Hacia la primera mitad del siglo XIX, el Grupo Liberal inició la lucha para consolidar su proyecto de Estado. Sin embargo, su triunfo estaría marcado por tres acontecimientos: la promulgación de las leyes de reforma y la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma y la invasión francesa, cuyo objetivo era instaurar un gobierno monárquico. Estos acontecimientos podemos ubicarlos en un marco temporal que va de 1854, cuando surge la Revolución de Ayutla, hasta 1867, cuando una vez fusilado Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez consuma la restauración de la República. A continuación, veremos cómo surgió esta complicada trama en la cual los intereses políticos internos y externos pusieron en juego la estabilidad nacional. En 1854, la situación del gobierno mexicano bajo la dictadura de Santa Anna estaba a punto de colapsarse. El dictador había ordenado la redacción de un documento donde continuaría con sus facultades omnímodas por todo el tiempo que juzgara necesario, y se dedicó a derogar todas las medidas liberales y a perseguir y desterrar a sus enemigos políticos, entre ellos los liberales Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata. Los abusos de su gobierno provocaron el disgusto de la mayor parte de la sociedad mexicana. Los conservadores que lo habían llevado al poder lo repudiaban porque la efervescencia popular que estaba a punto de estallar ponía en peligro sus intereses. Los moderados consideraban ilegal su régimen. Los radicales por sus ataques a las libertades civiles y políticas, por sus medidas persecutorias y sus proyectos monárquicos. Fueron los liberales quienes iniciaron con la Revolución de Ayutla el 1 de marzo de 1854 la lucha en contra de la dictadura. Ideado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el plan de Ayutla buscaba el derrocamiento de Santa Anna, la elección de un presidente interino y la instalación de un nuevo Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución que organizara el país como una república federal. El movimiento se inició en Guerrero, donde los pueblos del sur secundaron a Juan Álvarez y luego se sumaron los estados de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y México. El gobierno de Santa Anna apeló al terror para tratar de sofocar la rebelión e incluso el mismo Santa Anna encabezó un regimiento para combatir a los insurrectos. Pero sus esfuerzos por apaciguar a los rebeldes fueron inútiles. Para 1855, la rebelión se extendió a Nuevo León y en junio Santa Anna avisoraba el fin de su gobierno. Finalmente, el 9 de agosto salía de la capital rumbo a Veracruz para embarcarse al exilio. Con este acto terminaría la era de Santa Anna. El Ayuntamiento de la Ciudad de México designó como presidente a Martín Carrera, mientras Comonfort convocó a una reunión de representantes liberales, nombrando como presidente de la República a Juan Álvarez. En octubre de 1855, Álvarez inició su gobierno y conformó su gabinete con los liberales Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El gabinete decretó las primeras medidas liberales. La más controvertida fue la conocida como la Ley Juárez, que estableció la igualdad de los hombres ante la administración de justicia y la supresión de los tribunales especiales. Los conservadores se inconformaron y llamaron a la rebelión. Pero para evitar otro enfrentamiento, Álvarez renunció y se designó a Ignacio Comonfort presidente en diciembre de 1855. Comonfort, aunque de tendencia moderada, convocó inmediatamente a un nuevo Congreso para redactar una nueva Constitución. Los debates iniciaron en febrero de 1856 y un año después, el 5 de febrero de 1857, fue promulgada. La Constitución de 1857 fue la primera que incorporó de manera sistemática los derechos del hombre proclamados en el pensamiento político moderno. Adoptó un sistema de gobierno federal y declaró en medio de un controvertido debate que la propiedad sería individual, liberal y moderna, instituyendo los mecanismos legales para exterminar las formas tradicionales de propiedad. Con la promulgación de la Constitución, los liberales esperaban resolver todos los problemas de la nación, pero el texto no satisfacía a nadie. Los conservadores la rechazaron por irreligiosa e inmoral y por estar plagada de principios filosóficos y abstractos ajenas al pueblo mexicano.
los liberales también estaban divididos. Los más radicales veían un texto tibio, sobre todo en cuanto a la tolerancia de cultos, mientras que los moderados temían que el radicalismo provocara nuevos levantamientos. Y así sucedió. El general conservador Félix Zuloaga proclamó previo acuerdo con el presidente Comonfort el Plan de Tacubaya, mediante el cual demandaban la suspensión de la Constitución de 1857, la permanencia de Comonfort como presidente de la República y la convocatoria a un nuevo Congreso Extraordinario para redactar otra Constitución. La mayor parte de los estados lo secundaron, con excepción de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde se formaron grupos militares en defensa de la Constitución liberal. En enero de 1858, Comonfort intentó restablecer el orden. Sin embargo, los conservadores desconocieron su gobierno, modificaron el Plan de Tacubaya y designaron a Zuloaga líder del movimiento. Ante esta situación, Comonfort se vio obligado a abandonar la presidencia, por lo que Benito Juárez asumió el cargo trasladándose inmediatamente a Guanajuato para organizar la defensa del gobierno liberal, mientras los conservadores reconocían como presidente a Félix Zuloaga en la Ciudad de México, quien derogaba todas las reformas liberales. Se iniciaba así la Guerra de Reforma. La guerra emprendida en defensa de la Constitución de 1857 se concentró en el centro y en el occidente del país, pero esta vez tenía un significado distinto al de los enfrentamientos anteriores, porque no solo puso en juego el triunfo de la causa política, sino el destino mismo de una nación. Al extenderse la guerra dividió a las regiones, a las poblaciones e incluso a las familias, paralizó el comercio y la producción, fomentó el contrabando, consagró la inseguridad en los caminos, estimuló el bandidaje y generalizó la insolvencia económica. Bajo esta situación, no podía hablarse de Estado político, pues el monopolio de la violencia estaba fragmentado y el control del territorio era imposible. La existencia de dos gobiernos, en Veracruz y México, al igual que sus respectivos proyectos de nación, dependían del triunfo militar. Durante el primer año, los conservadores consiguieron importantes victorias, pero hacia 1860, grandes sectores de la sociedad dieron su apoyo a las leyes de reforma, y ese mismo año, la batalla en los llanos de Calpulalpan le darían el triunfo definitivo a los liberales. En enero de 1861, el presidente Juárez establecía su gobierno en la capital del país. El triunfo consolidó una legitimidad basada en el orden y dejó atrás una profunda división entre los mexicanos. La Constitución de 1857 se asumió como el texto fundamental para cambiar el rumbo de la nación. Pero, ¿hasta dónde llegó la influencia de ese texto? Veamos qué nos dicen los historiadores. Bueno, la Constitución de 1857 es el documento jurídico fundante de nuestra nacionalidad. Es decir, estamos en la antesala de lo que va a acuerpar con normas, decretos, leyes, toda la vida nacional desde ese año hasta prácticamente 1917, cuando se da el otro documento de la Revolución Mexicana. Esto también nos conduce a la unificación, a la paz social, y lo que trataba de establecer antes que otra cosa era la igualdad pues en todos los grupos sociales que existían en el país. Dentro de los grupos que más resultaron afectados encontramos tres. Los primeros fueron los de las corporaciones eclesiásticas. Es decir, la Iglesia Católica había acumulado durante mucho tiempo a través de herencias, donaciones, dotes, en fin, diezmos, primicias, diferentes tipos de procedencias que tenían ellos, tenían muchísima tierra acumulada, sin trabajarla, especialmente la que se llegó a conocer como de manos muertas o tierras no cultivadas. En ese sentido, el hecho de que estas leyes de reforma
estuvieron buscando el establecimiento de lo que se llama la pequeña propiedad privada, obviamente afectan a este tipo de corporaciones. Y por otro lado también tenemos a los grupos latifundistas, aquellos que durante mucho tiempo, a la manera de los señores de la Edad Media, tenían grandes extensiones de tierra, plantaciones enormes de caña de azúcar, de vainilla, de tabaco, en fin, de diferentes cultivos, y que finalmente en este momento resultan afectados, es decir, también se les va a fraccionar sus grandes extensiones de tierra. Los obstáculos más fuertes que se dieron consistieron en que en principio la Iglesia no dio las mejores tierras para la expropiación, ¿no? Más bien dio de las tierras que menos producían, por así decir, ¿no? Y se quedó con las mejores. Por otro lado, estamos hablando también de grupos de laicos que se organizan para defender su propiedad privada, para defender sus grandes extensiones de tierras. Por tanto, esos también detuvieron de alguna manera la aplicación de los decretos que provenían de la Constitución de 1857.